Soy Carmen Majano, estoy desarrollando mi tesis doctoral en el Centro Nacional de Biotecnología y te voy a contar una cosa. El interior celular es un lugar como el tren ahora apunta, una auténtica lata de sardinas. Al contrario de la imagen que podamos tener de una célula como una especie de esfera en el que las cosas flotan sin roces ni preocupaciones, ten en cuenta que en el interior de tus células tienen que ocurrir simultáneamente muchísimos eventos de vital importancia para nuestro funcionamiento. Conviven millones de macromoléculas y cada elemento tiene una función que llevar a cabo ese día, a esa hora, ya. Pues resulta que en este vagón sobrecargado que es tu célula, la mayoría de pasajeros son proteínas. No te dejes llevar por el nombre. No me refiero a las proteínas del batido de tu amigo Cachas del gimnasio. Las proteínas a las que yo me refiero son auténticas micromáquinas que sustentan todas las funciones de tus células. Y las podríamos imaginar más bien como figuritas de papiroflexia. Para llevar a cabo su función deben tener una estructura determinada. Cuando se sintetizan son simples cadenas que posteriormente deben plegarse para adquirir su estructura, como la papiroflexia, vaya, excepto porque la mayoría de estas micromáquinas se pliegan espontáneamente debido a su naturaleza química. Es decir, es como si una grulla de papiroflexia se plegase ella sola a partir de un trozo de papel de determinada composición. Pero recordemos, el interior celular es un lugar como el tren ahora apunta, y a veces las cosas pueden complicarse. Pero en la naturaleza no existen grandes problemas, sino grandes soluciones, y para eso tenemos un as en la manga, otras proteínas llamadas chaperonas, que actúan de asistentes en este espacio abarrotado, ayudando a que otras se plieguen correctamente. Una de las chaperonas más importantes es CCT, Chaperoning Containing TCP1, que es la que yo estudio en mi tesis doctoral. Veamos su estructura. Está compuesta por 16 subunidades que forman dos anillos que se disponen espalda contra espalda, dando lugar a una cavidad donde ocurre la magia. Es como una especie de barril en el que entran las proteínas en apuros y salen bien plegaditas. Se estima que CCT interactúa con el 10% de las proteínas de tus células, o sea, que es vital para que la célula esté sana. De hecho, su mal funcionamiento se asocia con algunas enfermedades neurodegenerativas o cáncer, lo cual la convierte en un objeto de estudio con mucho potencial terapéutico. Pero a la par que interesante, es enigmática, pues aunque conocemos su estructura, desconocemos su mecanismo interno de funcionamiento. ¿Qué ocurre dentro de esta estructura de anillo? ¿Cómo es posible que pueda interactuar y plegar activamente tantas proteínas diferentes? Eso es lo que estoy intentando averiguar en mi tesis doctoral. Mediante la introducción de mutaciones que nos permiten agarrar o marcar de forma fluorescente CCT, estamos intentando conocer detalles sobre su dinámica, las fuerzas que ejerce al plegar o su localización dentro de la célula. Entendiendo su mecanismo, podremos diseñar terapias contra el cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Y más allá de sus aplicaciones terapéuticas, conocer las chaperonas moleculares nos acerca a entender mejor cómo funcionan y se regulan internamente las células. Yo investigo, yo soy CSIC.